Hola, profe, una pregunta. Dígame, Jamie, El laboratorio lo vamos a iniciar a las 2. correcto, de 2 a 4. Ok, gracias, profe. Ujú. Y la otra pregunta era que el prereporte, es que en la entrega que está habilitada sale como una explicación de que del reporte se va a entregar 8 días después y el prereporte antes del laboratorio, pero no sé si se hace en esa misma entrega y Sí, en luego se esa misma habilita. entrega. Sí, ok, está Sí, bien. sí, Pero el prereporte lo subimos ahorita, en este caso, sí, correcto. antes del laboratorio. Ujú. Sí, el prereporte tiene que estar hecho para cuando comenzamos los laboratorios, ¿verdad? Mira, esta luz está prendida y no está haciendo nada. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto les dio? La figura 1 me dio 50 voltios. Y la otra menos 18. Correcto. Correcto, muy bien, ¿verdad? Entonces aquí en la primera, vamos a hacerlo así, rápidamente, ¿verdad? Aquí aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff así. ¿Verdad? Entonces esto implica 60 menos 40 y más 30, perdón, menos 40 menos Vx y más 30 igual 0. Entonces, Vx igual 50 voltios. Ok. Y en la segunda, ¿verdad? Implica, lo hacemos así también, ¿verdad? Entonces implica menos 6, menos 14, menos Vx, más 2, igual 0. Entonces, Vx igual a menos 18 voltios. Perfecto. Bueno, pasemos entonces a la clase 2 de hoy. Entonces dice problema 2.7. Determine I y el voltaje en el resistor de 7 ohmios. Para la red de la figura. Y vuelva a trazar el circuito. Ok, entonces me dicen inicialmente que el circuito es así. Que tengo una batería que me eleva y tengo un resistor y tengo una batería con polaridad inversa con respecto a la primera y tengo un resistor por aquí y aquí tengo otro resistor y aquí cierro el circuito y lo conecto a tierra. Entonces dice que aquí tenemos 50 voltios, que aquí tengo 4 ohmios, que aquí tengo 12,5 voltios, que aquí tengo V, estos son 7 ohmios y aquí tengo 4 ohmios.
Entonces, bueno, podemos calcular, ¿verdad? La resistencia total. Entonces, la resistencia total es igual a 4 más 7 más 4. Y esto es 15 ohmios. El E total, el E de las fuentes, es igual a 50 menos 12,5. Entonces esto es igual a 37,5 voltios. Y la corriente es el E total entre la resistencia total. Y entonces esto queda 37.5 entre 15. Y esto da 2,5 amperios. Ok, entonces aquí tenemos la I. Entonces, el voltaje, me están pidiendo el voltaje del resistor de 7 ohmios, ¿verdad? Entonces, voltaje en el resistor de 7 ohmios es igual a I por 7. Y esto es igual a 2,5 por 7. Y esto es unidades internacionales, entonces está bien. Entonces esto da 17,5 voltios. Y me dicen que vuelva a trazar el circuito. Entonces, lo volvemos a trazar. Entonces podemos poner un paso intermedio, que es este. Ok, entonces aquí tenemos menos, más, menos. 4 ohmios. 4 ohmios. Y 7 ohmios. Aquí tenemos 50 voltios. Y aquí también tenemos 12,5 voltios. Y aquí tenemos más, menos 17,5 voltios. ¿Verdad? Y por último, la última trazada del circuito es entonces poner una sola batería. Entonces aquí tenemos E total con las 3 resistencias. Entonces aquí ponemos 37,5 voltios, menos más. Aquí tenemos la I, que ya la calculamos, ¿verdad? Y aquí tenemos 4 ohmios. Y aquí tenemos 4 ohmios. Y aquí tenemos 7 ohmios. Y aquí tenemos más, menos 17,5 voltios. Ok, entonces a eso se refiere volver a trazar el circuito, presentarlo de forma resumida. Por supuesto que ustedes pueden representar R total, ¿verdad? Y entonces hay una sola resistencia. Pero en realidad las que se suelen
unir en una sola son las fuentes de voltaje, porque no sabemos qué hace cada resistencia, ¿verdad? Entonces, sabemos que disipa energía, que la disipa en calor, pero no sabemos a qué está conectada, a qué aparatito está conectado. Entonces, dejamos las resistencias como se indican. Ok. Vamos a poner regla del divisor de voltaje. Entonces decimos, en los circuitos en serie, las disminuciones en las diferencias de potencial son proporcionales a la magnitud de los niveles de resistencia. ¿Verdad? Por ejemplo, en el circuito de la figura, los voltajes guardan proporcionalidad relativa a cada resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, en este circuito estamos diciendo, aquí tenemos una batería y aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos otra resistencia, aquí tenemos otra resistencia. Entonces, digamos, así, aquí tenemos una fuente que es de 20 voltios, ¿verdad? Aquí tenemos un R1 que es de 6 ohmios y una caída de potencial de 12 voltios. Aquí tenemos una R2. Aquí tenemos 3 ohmios. Aquí tenemos 6 voltios. Aquí tenemos R3. Y aquí tenemos un ohmio. Y aquí tenemos 2 voltios. Entonces, en general, ¿verdad? Decimos, en general, RT es igual a R1 más R2 más R3. Ok, y la corriente en un circuito en serie es I igual a E entre RT, ¿verdad? Entonces, al aplicar la ley de Ohm,
Entonces vamos a tener que V1 es igual a I por R1, ¿verdad? Pero esto se puede expresar como E entre RT por R1. Ok, entonces esto es, arreglándolo, R1E entre RT. Asimismo, V2 es I por R2, ¿verdad? Entonces esto es E, que es I, entre RT por R2. Y esto es R1, perdón, R2, arreglándolo por E entre RT. Igualmente, V3 va a ser I por R3. Y esto es E entre RT por R2, por R3, perdón. Y esto arreglándolo es R3 por E entre RT. Entonces, en general, ¿y por qué podemos hacer esto? Porque la corriente es la misma en un circuito en serie. Entonces podemos expresar la corriente como esta división, ¿verdad? Como esta. Aquí está I, aquí está I y aquí está I. Entonces, ya podemos deducir la ley de los voltajes de Kirchhoff, perdón, la ley de los voltajes, de la regla del divisor, ¿verdad? Entonces, en general, vamos a tener que Vx es igual a Rx por E, la fuente total de voltaje entre R total. Entonces, esta se llama regla del divisor de voltaje. En palabras, podemos decir que en un circuito en serie, el voltaje en un resistor es proporcional al producto de su resistencia y la fuente total de voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito. Entonces decimos, seguimos con los problemas 2.8. Dice, utilice la regla del divisor de voltaje y determine los voltajes V1 y V3. Para el circuito en serie de la figura. Entonces dice que tenemos una batería una resistencia, otra resistencia,
Otra resistencia. Y cerramos el circuito. Entonces tenemos aquí la fuente de voltaje. Tenemos la fuente de 45 voltios. Aquí tenemos R1, R2 y R3. Y aquí tenemos 2 kiloohmios. Aquí tenemos 5 kiloohmios. Aquí tenemos 8 kiloohmios. Y aquí tenemos V1. Y aquí tenemos V3. Bueno, entonces dice que utilizando la ley de, del divisor de voltaje, la regla del divisor de voltaje, entonces aplicamos la regla del divisor de voltaje. Entonces V1, que es lo que me están pidiendo, es R1 por la fuente de voltaje del circuito en serie entre la resistencia total. Entonces esto es 2000, ojo, ¿verdad? En ohmios, todo. En voltios, la fuente, 45 entre 2000 más 5000 y más 8000. Ok, entonces esto implica que V1 es igual a 6 voltios. Y luego para V3, pues hacemos lo mismo, solo que con R3. Entonces esto es R3 por la fuente de elevación de voltaje entre R total. Lo mismo, lo pasamos a ohmios todo, 8000 por 45 voltios entre 15,000, ¿verdad? Ohmios. Entonces, V3 nos da 24 voltios. Dice problema 2.9. Dice, diseñe el divisor de voltaje de la figura de forma que VR1, VR1 sea igual a 4 veces VR2. Ok, entonces el voltaje de la, perdón, el circuito de la figura que me dicen que diseñemos, ¿verdad? Es pasa esto. Es que este lapicito yo no sé qué le pasa, a veces se pone loco. Bueno, aquí tenemos una batería
Aquí tenemos una corriente que viene por aquí a un resistor y aquí tenemos el otro resistor. Y esto está conectado a tierra. Aquí tenemos esto y esto está conectado a tierra. Eso es lo mismo, vean, se los dibujo así para que, o sea, es lo mismo que cerrar de aquí a aquí y poner la tierra en el centro. Entonces, este C dice que es de 20 voltios, que tenemos una corriente de 4 miliamperios, que tenemos un R1 y que tenemos un VR1 y que tenemos un VR2. Y aquí tenemos R2. Ok, entonces procedemos a resolver. Y entonces decimos la resistencia total. Esto implica que R total es igual a E entre I, ¿verdad? Ley de Ohm. Entonces esto es 20 voltios entre, ojo la corriente son 4 miliamperios, o sea, 4 por 10 a la menos 3, o sea, 0.004 amperios, ¿verdad? Ahora sí estamos en sistema internacional, entonces esto da una resistencia total de 5 kiloohmios. ¿Ok? ¿Kilo de dónde viene? De que son 4 miliamperios, ¿verdad? Entonces, 20 entre 0.004 da 5.000 ohmios, que lo podemos escribir como 5 kiloohmios. ¿Ok? Entonces, ahora la condición de diseño es que VR1 tiene que ser igual a 4 VR2, ¿verdad? Entonces esto implica, usando la ley de Ohm, que I por R1 es igual a I, perdón, tiene que ser igual a 4 y VR2 es I por R2. Entonces, aquí las I se cancelan y entonces la condición es que R1 tiene que ser igual a 4 R2. ¿Verdad? Entonces, como ya tenemos R total y R total, ahora decimos R total es R1 más R2. ¿Verdad? Pero R1, la condición es que tiene que ser 4 R2. Entonces esto es igual a 4 R2 más R2. Y esto a la vez es, R total ya le habíamos sacado 5.000 ohmios. Entonces esto es 5.000 ohmios, ¿verdad? Entonces aquí, esto implica que 5 R2 es igual a 5.000 ohmios, lo que implica que R2 es igual a 1.000 ohmios. Y entonces, R1 es igual a 4 R2 y entonces esto es igual a 4.000 ohmios, que lo pueden reescribir, ¿verdad? Como 1 kiloohmio y esto lo pueden escribir como 4 kiloohmios.
¿Ok? ¿Preguntas? Valerie. No, profe, todo me quedó claro. Ok. Richard. Todo claro, profe. Ok. Fabián Antonio. Todo claro, profe. Bueno. Ok. Entonces, sigamos. Vamos a hablar unas cositas de notación. Para que nos quede claro, ¿verdad? Notación. Porque la hemos usado mucho y tenemos que aclarar cómo es el asunto. Que nos quede bien claro, ¿verdad? Entonces dice, el potencial de tierra significa 0 voltios. ¿Ok? Y se denota como tengo un terminal aquí, entonces tengo la tierra aquí, y entonces esto quiere decir 0 voltios. Los siguientes circuitos son equivalentes. Entonces yo puedo escribir un circuito en serie así. ¿Verdad? Y esto lo conecto a tierra. Eso es equivalente a este otro circuito. Y a la vez, esto es equivalente a escribir el circuito así. Y esto lo conectamos a tierra. Y esto lo conectamos a tierra. Ok, entonces esos 3 circuitos son equivalentes. Esta es la subida en voltaje. Esta es R1. Esta es R2. Es la misma que esta. Esta es R1. Y esta es R2. Y es la misma que esta. Esta es R1 y esta es R2. Entonces, cuando los circuitos son muy grandes, se permite la notación de voltaje reducida, como se muestra. Entonces, supónganse que tenemos un circuito enorme, ¿verdad? O una red de varios barrios, ¿verdad? Y tenemos, aquí viene el circuito que llega aquí a un nodo. Aquí tenemos una carga resistiva.
Y el circuito dice aquí nada más menos 5 voltios. Esa es la notación reducida que se permite. Entonces, y ahí sigue el circuito. Entonces, esto es equivalente a decir lo siguiente, ¿verdad? Aquí viene el circuito. Esto equivale a esto que vamos a dibujar aquí. Una batería invertida, conectada a tierra. Aquí sigue el circuito. Y ahí sigue. Entonces, decir que esto es menos 5 voltios, ¿verdad? Y esto es R1 y esto es R2. Entonces, aquí tenemos R2, R1. ¿Y cómo es esto? Bueno, es una batería con polaridad inversa de 5 voltios. ¿Ok? Esto es equivalente a esto. Otro ejemplo. Esto que está aquí, digamos que aquí viene una terminal. Aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos otra resistencia. Y ahí sigue el circuito, es muy grande. Vamos a analizar solo una sección. Y nos dicen que aquí tenemos más 12 voltios. Entonces, esto es equivalente a decir, bueno, aquí falta R1, R2. Ok, esto es equivalente a decir, ok, tengo R1, tengo R2, y ahí sigue el circuito enorme, pero solo estoy analizando esta sección. Entonces aquí, esto es lo mismo que tener una batería de 12 voltios. Entonces aquí tenemos R1, aquí tenemos R2 y aquí tenemos menos más 12 voltios. Profe, ¿me deja ver un momento el de arriba? Sí, claro. Gracias. Con gusto. Y por último, la notación de doble índice se usa para indicar el voltaje de un punto con respecto a otro. Como por ejemplo, ¿verdad? Cuando escribimos, por ejemplo, podemos decir que aquí viene la corriente, aquí hay un terminal y aquí hay un resistor. Y aquí hay otro terminal y ahí sigue el circuito. Ok, entonces, aquí me pueden indicar que este es el circuito A, o perdón, el conector A, o el nodo A, y aquí es el nodo B. Entonces, aquí me dicen que esto está más, menos, y este es el voltaje de AB. Entonces, en este caso, implica que VAB es positivo. ¿Verdad? Pero en este caso, digamos, si tuviéramos el circuito, viene por aquí y llega al terminal
y tenemos una resistencia y ahí sigue el circuito. Entonces, si aquí ahora lo que tenemos es menos y más, y esto es VA, B, entonces esto implica que VAB es negativo. Y escribimos la nota para aclararnos. La notación de doble subíndice VAB denota el punto A como el de mayor potencial. Si no fuera así, entonces el voltaje será negativo. O sea, VAB es el voltaje de A con respecto al punto B. En general, entonces podemos escribir VAB es igual a VA menos VB. Siempre. Entonces, VAB, la notación de dos subíndices es la resta de los voltajes, o sea, el voltaje de A con respecto a B. Ok, entonces es voltaje A menos voltaje B. Si usamos la notación reducida, esta, ¿verdad? Entonces es ese voltaje A con respecto a tierra menos el voltaje B con respecto a tierra. ¿Ok? O sea, con respecto a cero. Entonces, si aquí tenemos una caída de potencial, VA es mayor que VB, entonces esto es positivo. Aquí no. Aquí tenemos que VA es menor que VB, entonces esto es negativo. ¿Por qué sabemos que VA es menor que VB? Porque me están dando la polaridad. ¿Ok? Entonces aquí es una caída de voltajes en sentido inversa. Entonces es VA menos VB. Si es una caída inversa, entonces quiere decir que VB es mayor. Entonces esto da negativo. ¿Ok? Bueno, resolvamos problemas para que vean que no es nada complicado. Entonces decimos problema 2-10. Ay, Dios mío, ya son las 11:53. Bueno, entonces tengo que hacer receso. Y ahora empezamos a resolver problemas en la tercera clase. Usted nos avisa igual por el chat, ¿no? Gracias, profe. Sí, yo les aviso por el chat. Ok, gracias. Bueno.